Escuchas el podcast de Mónica Tapia. Desarrollo mental, físico, emocional, financiero y espiritual. Secretos y consejos para alcanzar el éxito. Hola mi gente. Felicidades si tú estás conectado. ¿Cómo convertir mis retos en riqueza? Y bueno, ¿cómo convertir mis retos en riqueza? Número 1. Normalicemos que somos seres humanos y normalicemos que no todos los días vamos a estar al 100. Pero lo que no puedes normalizar es quedarte ahí y no podemos normalizar que somos del 95% de las personas. Tú ya no correspondes al 95%. Recuerda que solamente el 5% de las personas emprenden, diversifican y solamente el 1% se hace multimillonario para sus próximas generaciones. Tú ya al tener un emprendimiento, al estar capacitando tu mente, al cambiar tus hábitos, si tú ya estás cambiando tus hábitos, si tú ya estás cambiando tu forma de hablar, tu forma de vestir, ya estás cambiando tu círculo social, tus redes sociales, estás todos los días conectado en un sistema, todos los días tú estás creciendo, tú estás aprendiendo, significa que ya no tienes el mismo valor de antes. Hoy en día tu valor creció y empieza a ponerle precio a tu hora. ¿Cuánto vale tu hora? Entonces, reto número 1, no estaba en mi mejor momento, no di lo mejor. ¿Y cuál es el aprendizaje? Fui corriendo a mis herramientas. No vas a tener todos los días el mejor día, pero ojo, corre a tus herramientas, conéctate a la fuente de energía. Tú ya debes de tener de 3 a 5 herramientas que sean tu fuente de energía. No permitas que ese pensamiento baje al corazón y te joda todo el día, te frustre todo el día, porque eso es lo que sucede. A veces viene una situación, algún reto y viene a nuestra mente y ¿qué pasa? Nosotros le damos vida. Tú puedes tener miles de pensamientos, buenos, malos, negativos, miles de pensamientos, pero mientras tú no lo hables, tú no le das vida. Cuando tú hablas los pensamientos, tú le das vida a ese pensamiento y ese pensamiento se transforma, se manifiesta, se crea. Recuerda, eso fue lo que hizo Dios cuando creó el mundo. Tuvo que abrir la boca para crear las cosas, tanto las buenas como las malas. Entonces, si un pensamiento viene malo, negativo, pero tú lo hablas, tú le estás dando vida. Espera la manifestación en un día, 2 días, una semana. Hay veces que en minutos se manifiesta lo que estás diciendo. Entonces, ahora el día de hoy debes de aprender a correr a tus herramientas. ¿Cuántas herramientas tienes cuando te viene el momento de depresión, tristeza, enojo, desesperación? ¿Dónde están tus herramientas? Tus ojos los tienen que ver, porque recuerda que tu cuerpo acciona por lo que tus ojos físicos ven. Y si tus ojos físicos no están viendo herramientas, ¿a dónde va a acudir tu mente? ¿A dónde crees que va a acudir? Tu mente va a acudir a los recursos del pasado. ¿Cómo accionabas antes? Por eso te tiene que mover la fe, te tiene que mover el amor, te tiene que mover la pasión. Hay 2 motores que mueven el mundo, el odio y el amor. Y uno por uno se mantiene, que es la paciencia, la persistencia, la constancia. Entonces, como número 1, corre, busca, habla, comparte. Mi recomendación es que alimenta la fe, alimenta el amor, alimenta la paciencia, para que el temor, el miedo, la pereza mueran de hambre. Haz morir de hambre a las emociones negativas. Número 2, en el libro de la sabiduría dice que tu enojo no dure, que no dure hasta que se ponga el sol. Dije, es que yo estoy faltando a la palabra, a la promesa que dice Dios, que no debemos de permitir que el enojo, la ira nos controle, porque aquí dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, y yo soy una cobarde porque me escondo, porque no hablo, porque permito que mis emociones me dominen. Soy una cobarde y yo no tengo ese espíritu. Si yo no lo tengo, porque Dios dice, yo no te di ese espíritu, es como que te confronta Dios y te dice, hey, tú miedoso, ¿de dónde agarraste eso? Hey, tú poca fe, hey, tú perezosa, ¿de dónde agarraste eso? Oye, tú chismosa, mediocre, ¿de dónde agarraste esos espíritus que yo no te di? Él dice, yo te di espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dije, venga, yo tengo dentro de mí ese poder y dominio propio dentro de mí, entonces lo tengo que manifestar, lo tengo que desarrollar. Punto número 2, si yo no hubiera hecho algo malo, yo no me hubiera dado cuenta que tenía que cambiar algo. Entonces, con este punto me voy a estas preguntas que te tienes que hacer. Estás trabajando mucho, pero no estás retroalimentándote, entonces estás retrocediendo. Porque si tú estás trabajando mucho, pero al final del día no te estás retroalimentando, tú no estás creciendo. Necesitas crecer con tu retroalimentación. Y te vas a hacer estas preguntas. Un ejemplo, al final del día es trabajo en equipo. ¿Qué hiciste hoy para echarle una mano a un compañero? Eso es trabajo en equipo. Respeto. ¿Qué hiciste hoy
para conocer el trabajo realizado por uno de tus compañeros. Pregunta número 3, aprendizaje. ¿Qué error cometiste? Que bueno, la gente del mundo le llama error, yo le llamo aprendizajes. ¿Qué error cometiste la semana pasada? ¿Qué retos tuviste la semana pasada que el día de hoy aprendiste y está escrito en tu libro de grandes logros millonarios? La cuarta pregunta, mejorar permanente. ¿Qué hiciste la semana pasada para progresar y ser mejor esta semana que la anterior? ¿Qué hiciste? Enfoque en tu negocio. ¿Qué cambios hiciste la semana pasada a raíz de una sugerencia hecha por un prospecto? ¿Qué cambios hiciste? ¿Qué cambios hiciste porque alguien te sugirió algo? ¿Qué cambios hiciste? Cuando yo empiezo a cambiar esto, empecé a ver más resultados y más resultados. Yo cerraba mis ojos y me conectaba a la fuente de tanque de amor. Y cerraba mis ojos y yo veía entregándole las llaves de una casa a mis papás. Y recordaba el dolor, y el dolor lo transformé en escalera para subir y lograr esa casa. Hay dolores, hay retos que vas a tener. No los utilices para enterrarte tú solo. Utiliza cada dolor, cada reto, cada rabia, cada enojo como escalera. Y entre más escalones pongas, más alto vas a subir. Por eso yo me ponía a pensar, ¿qué otro reto tengo? ¿Qué otro reto estoy pasando? ¿Qué otro dolor? Porque yo sabía que cada uno yo los convertía en escaleras y subía más y más y más y más y más y más. Pero si yo solamente reconocía 2 retos, 2 situaciones, mi escalera era corta. Pero yo quería llegar más alto y empecé a convertir esa rabia, ese coraje en escalera, porque ponía el reto en el primer escalón, el dolor, el reto, la rabia, el coraje, el sentimiento, lo que quería, lo que anhelaba, lo que deseaba, y luego hasta arriba de la escalera ponía los sueños. Y aquí te digo una cosa, ese sueño que tú tienes lo vas a lograr porque mis ojos lo han visto. Mis ojos han visto cómo personas han logrado comprarse su casa, cambiar de carro, comprarse sus cosas que anhelaban en su corazón, viajar. Para mí lo más importante era tiempo de calidad que yo quería pasar con mis hijas. Yo buscaba eso. Y lo que me frustraba al inicio, que era ¿dónde dejo a mi hija? ¿Con quién la voy a dejar? No tengo dinero para darle de comer. Después se convirtió en la bendición más grande en mi vida, porque empecé a viajar con nana, con mi mamá, con un ayudante, con asistentes. Empezó a cambiar mi vida, y te estoy hablando cuando todavía no teníamos nuestra propia empresa. Ahora imagínate lo que va a pasar con esos procesos que mayoría ya los pasamos todos. Entonces, yo dije eso, va a pasar, voy a dar las peores presentaciones, pero es para mejorar. Número 3, cosas que debo de normalizar. ¿Qué debo de normalizar? Que la desesperación te va a llegar en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, pero también la gratificación, las bendiciones, el aprendizaje es normal. Número 4, hazlo sin frustración. Sea lo que sea que vayas a hacer, hazlo sin frustración. Y te digo por qué lo tienes que hacer sin frustración. Porque la frustración te hace retroceder. La frustración va a provocar que no des esos pasos seguros. La frustración se siente y la gente que tú estás prospectando lo va a sentir. Va a sentir esa frustración. Va a sentir esa situación donde tú estás prospectando porque tienes una necesidad. Y la gente lo siente. La gente debe de sentir, yo te voy a ayudar a lograr tus sueños. Eso es lo que debe de sentir la gente. Entonces, no trabajes con frustración. Y por último, para terminar, quiero compartirte esto muy importante. Comprométete que vas a alimentar tu fe, el amor y la paciencia. Aliméntalos. Había una vez un hombre que se perdió en el bosque y este hombre gritaba con una desesperación, Dios, por favor, ayúdame. Se sentía solo, perdido. ¿Cómo te sentirías tú? Perdido en el bosque, solo, desesperado. Y aquí viene esa parte, había perdido la fe, porque decía, no, me voy a morir. Le estaba dando vida al miedo que tenía en su mente, le empezó a dar vida presente y su cuerpo lo empezó a sentir. Y decía, por favor, Dios, sácame de aquí, tengo miedo y estoy arrepentido y por favor. Y ya sabes, todas esas cosas que decimos cuando nos sentimos en un momento de frustración, dolor, ahí es donde buscamos a Dios, me arrepiento, por favor, perdóname. Y bueno, se sentía muy solo. Y cuando se da cuenta que nada pasaba y que nadie lo iba a ir a ayudar y que ya habían pasado horas y seguía solo, empezó a tener frío y decide empezar a construir una cabaña, una chocita para sobrevivir. Después de estar horas y ver que nada pasaba, decide construir esa chocita, esa casita. Y en ese momento hace fuego porque hacía frío y empezó a hacer fuego y de repente se viene un viento muy fuerte. Un viento fuerte y se quema la casita, se quema la chocita. No, hombre, imagínate eso. No, hombre, se enoja peor. Dios, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves? Mira yo qué hice, qué te he hecho, por qué te desquitas. Y empezó a enojarse muchísimo con Dios y empezó
a criticar, empezó a desesperarse, empezó a enojarse, empezó a sentirse muy mal y todo eso empezó a darle vida presente. Y estaba mal y de repente dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que me hagas esto, Dios? ¿Cómo me pasan estas cosas? Y estaba sumamente enojado con Dios, criticando, recriminando. Y de repente no se había dado cuenta que estaba cerca de un lago y se acerca un yate, un bote grande, un barco enorme, grande, precioso. Y se bajan unos hombres de ahí y llegan con él y dicen, oiga, ¿está bien? Ya, aquí estamos. Y el Señor se queda sorprendido. Dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo me encontraron? Dice, es que vimos las señales de humo. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia de reflexión! Dice, es que acabamos de ver, vimos a lo lejos las señales de humo. Y disculpe, tardamos un poco porque estábamos retirados, pero alcanzamos a ver esas señales de humo que usted nos hizo. Mientras él estaba criticando, llorando, recriminando, deprimido, enojado con Dios porque el viento le había quemado su choza, no sabía que estaba haciendo un llamado para traerle algo mejor y salvarlo. La reflexión es que todos vamos a pasar por decepciones, por retos, por tribulaciones, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Así como nuestro protagonista de la historia se desesperó, se quejó, lloró. Esa es la forma en que la vida nos prepara nuestro carácter con las pruebas, pero las pruebas no son para quedarnos ahí o para quejarnos. Las pruebas son para escribir y decir, a ver, esto, ¿cómo lo voy a transformar? ¿De esto qué voy a aprender? No pierdas la fe. En vez de quejarte, aliméntala. Alimenta la fe, alimenta la paciencia para que el temor y la inseguridad mueran de hambre. Necesitas entender que siempre que nosotros estamos sumergidos en el dolor, en la queja, en la desesperación, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? Usa el ¿para qué? ¿Para qué va a pasar esto? Porque Dios siempre tiene algo mucho mejor, pero la vida, esa es la forma en que nos va a medir. ¿Cómo reaccionas ante un reto, ante una tribulación? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionaba Mónica Tapia? Yo les he contado miles de veces, Mónica Tapia reaccionaba llorando, me encerraba en mi cuarto y un día se hacían 2 días y 2 días se hacía una semana y yo sentía mucho tristeza y mucho dolor y yo después aprendí, dije, yo no puedo controlar eso, yo no puedo controlar lo que hay en el corazón de la gente, yo no puedo controlar lo que yo siento. Y yo empecé a tener misericordia y yo decía, de la abundancia del corazón habla la boca. La gente da y habla de lo que hay en su corazón, habla su boca. La gente siempre va a buscar el pasto verde en otro lado porque prefiere buscarlo en otro lado que hacerse responsable. Lo que no sabes es que la única manera de salir adelante es haciéndote responsable de tu economía. Eso yo lo aprendí. El éxito, la abundancia, la riqueza, la prosperidad es para personas que nos hacemos responsables de nuestra economía, no para los que nos hacemos la víctima. Víctimas hay muchos. Del mundo está lleno de víctimas. Por eso hay pobreza, por eso hay estancamiento, por eso hay chisme, por eso hay cosas malas. Pero cuando la gente se hace responsable, me hago responsable de mis palabras, me hago responsable de mis emociones, me hago responsable de mi economía, me hago responsable de mi matrimonio, me hago responsable de lo que hablo, de lo que pienso, de lo que digo. No culpo, no echo culpas, no las hago allá afuera. Me hago responsable y eso te va a hacer crecer. Y el crecimiento te lleva a una riqueza absoluta y total y permanente. Riqueza en lo espiritual, riqueza en el amor, riqueza en crecimiento. Crece, emocionalmente crece, porque nadie quiere estar con alguien emocionalmente inestable. Nadie quiere estar con alguien que es así. Nadie quiere estar con alguien que es cerrado, que no comparte, que quiere hacer las cosas solo a su manera. Cuando tú quieres hacer eso solo a tu manera, así te vas a quedar, porque tú le estás enseñando a la vida qué es lo que tú quieres. Enséñale a la vida que tú estás dispuesto a trabajar con el mundo, con la gente, con diferentes personas, que estás dispuesto a trabajar aquí, en China, en Europa, en todas partes del mundo. Muéstrale al mundo, muéstrale a la gente que tú ya estás listo, equipado para la victoria. Pero mientras tú le sigas diciendo a la vida, ay, es que me duele que no tengo dinero, toma, más dolor. Vi cómo los diamantes hablaban de sus historias y veía cómo la vida les daba duro donde más les dolía para hacerlos crecer ahí,
ahí. Me acuerdo que a nosotros nos daba en la economía porque siempre estábamos llorando que la economía, ay, es que no tengo dinero, ay, es que el dinero, pero era ¿por qué? Porque teníamos un ego profesional. ¿Cómo puede ser que yo, licenciada, esté sin dinero, sin comer? ¿Y dónde crees que la vida nos daba más? En la economía. En la economía hay gente que se la pasa hablando y quejándose de las enfermedades. ¿Qué crees que hace la vida? Más enfermedades, hasta que hagas callo y te deje de doler. La vida te manda más de lo que te estás quejando para que dejes de quejarte y hagas callo y digas, ¿sabes qué? Esto se me resbala. ¿Sabes qué? Esto me lo paso por el arco del triunfo. ¿Sabes qué? Esto yo ya aprendí, ya crecí. Ahora yo digo, esta película ya me la viví. Cada vez que me viene un reto digo, uy, esta película ya me la viví, y con emoción y entusiasmo. Porque ahora ya tengo las herramientas. Ahora ya no estoy sola. Así que como siempre les digo, ponte tu armadura el día de hoy y declara tu promesa y empieza a crecer en esa área donde sientes que hay debilidad. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, comprometámonos todos que estas llamadas van a llegar a 1000. Así que no la desperdicies, siempre toma notas, aplica, duplica y comparte. Bendiciones, cuídense mucho. El podcast de Mónica Tapia. Suscríbete, comparte y comenta sobre el impacto que ha tenido en tu vida.